Buenas tardes a todos, todas y todes. Me presento, mi nombre es Gabriel Balcázar y soy director de la Coordinación de Derechos Humanos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Bolivia. Bueno, el día de hoy hacemos la inauguración de este ciclo de webinars y conversatorios en el marco de los derechos humanos. Bueno, para las personas que recién están enteradas o que no conocen sobre la red de jóvenes políticos, esta coordinación se creó para que sea un espacio académico y de participación para los jóvenes sobre el ejercicio y promoción de los derechos humanos enfocado en los objetivos del desarrollo sostenible. Así que de esta manera, para todas las personas que quieran formar parte, nos escriben a través de la página de coordinación o a través de las páginas de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Bolivia. Para este conversatorio, yo le voy a pasar la palabra a la persona que va a estar como moderador, Jonathan Arancibia. Bueno, te dejo, está todo en tus manos. Muchas gracias, Gabriel. Muy buenas tardes a todos los espectadores que nos están acompañando y de antemano gracias por el tiempo que nos están otorgando. Y bueno, como ya lo había mencionado Gabriel, esta es la primera actividad nacional y por la cual vamos a dar la apertura al ciclo de webinars y conversatorios en línea a través de la página de la Coordinación de Derechos Humanos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Bolivia. En esta oportunidad vamos a abordar dos temas bastante importantes y que merecen ser diferenciados. Y, eh, y en- me- yo creo que en esta oportunidad también vamos a poder hacerlo a través de diferentes perspectivas, como ser la social, la psicológica y la legislativa. Em, es también necesario diferenciar qué es la orientación sexual y si realmente el ser gay significa ser trans. Creo que son realmente conceptos errados que todas las personas hemos vivido cuando hemos salido del closet, ¿no? Eh, y, y también es necesario reforzar e informar bien a las personas lo que significa tener una identidad de género. Eh, Creo que es necesario hablar acerca de lo trans, de lo cis y despatologizar también las orientaciones sexuales, ¿no? Y dentro de ellas estamos hablando de las personas gays, de las personas bisexuales, de las personas bisexuales, pansexuales, y, y es importante tener las respuestas claras. Para eso nos remontamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? La cual promete un mundo libre e igual y que solamente nosotros vamos a conseguir esa promesa si todos, sin excepción, gozamos de la protección que merecemos. Recordamos también que el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud ha despatologizado y ha anunciado de manera a nivel global el hecho de que la homosexualidad quedaba libre y quedaba totalmente fuera de la clasificación internacional de enfermedades mentales, ¿no? Y ha sido una fecha importante para millones de personas a nivel mundial, que hasta ese entonces, por algunos sectores todavía muy conservadores o carentes de la información necesaria, continuaban realizando algunas terapias de conversión o violaciones también. Y es necesario seguir luchando por la defensa de los derechos humanos de nuestra población. Para esto vamos a pasar también a un contexto más nacional y antes de ello, también para las personas que no sabían, el año 2016, en el anterior gobierno, a través de la ley 807, se promulgó la ley número 807, ¿no? La ley de identidad de género, que ha establecido un marco jurídico para que todas las personas transexuales y transgénero que deseaban podían cambiar de identidad, ¿no? Con esa normativa, la población lesbiana, la población gay, la población bisexual y la población trans
ha logrado reivindicar sus derechos, ha dado un paso histórico, no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano, ya que era una norma muy aclamada a nivel internacional. Y esta ha permitido ejercer de forma plena el derecho a una identidad de género que hasta ese entonces había sido totalmente negada. En esta oportunidad y previo al 28 de junio, en el cual recordamos las revueltas de Stonewall en 1969 y cuyo eh, liderazgo ha sido encabezado por dos valientes mujeres trans como Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, y que han dado pie a que en 1970 nuevamente población con diversa orientación sexual y identidad de género hayan comenzado a salir a las calles, hayan comenzado a luchar por sus derechos y han anunciado de que ya estaban cansados del maltrato, ¿no? Y de la invisibilización por parte eh, de su mismo país. En esta oportunidad vamos a contar con cuatro grandes referentes, no solamente bolivianos, sino también de un país hermano de Latinoamérica. Me es grato presentar a Julio César Aguilera Hurtado, de la ciudad de Santa Cruz, quien es psicólogo de la salud, es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y quien también ha sido parte de la elaboración de los informes psicológicos para el cambio de nombre en la población trans en la ciudad de Santa Cruz. Bienvenido, Julio César. Muchas gracias, Jonathan, por la presentación. Es un gusto estar con este panel de alto nivel, así que bienvenidos también y bienvenidas, Chantal. Gracias, Julio. También tenemos con la presencia de María Chantal Cuellar, quien nos acompaña desde la ciudad de Cochabamba. Ella es activista por los derechos humanos y es también representante titular en el Mecanismo de Coordinación País y es una de las coordinadoras del movimiento transfeminista en Bolivia. También es representante por la población trans en el Comité de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación en la ciudad de Cochabamba. Bienvenida, Chantal. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a todos, Germán, Julio, Ricardo, Gabriel, a todos. Y un placer, ¿no? Y halagada, y muy halagada por la invitación y aquí predispuestas, pues, para seguir informando, ¿no? Para seguir informando y seguir rompiendo barreras. Gracias. Gracias, Chantal. También damos la bienvenida a un compañero desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Su nombre es Germán Humberto Rincón Perfetti, quien es abogado, es homosexual y actualmente trabaja con derechos humanos y litigio estratégico a nivel nacional e internacional y con activismo en el sistema de la Organización de los Estados Americanos. Jonathan, muchas gracias y para mí es un honor estar aquí presente con estas personas maravillosas que contigo, con Julio César, Gabriel, Chantal, Ricardo, que obviamente tendremos mucho que aprender y también mucho que compartir en este espacio de la tarde de hoy. Gracias, Germán, y bienvenido. Y por último, pero no menos importante, también tenemos la presencia de Ricardo Sotilla Antesana, que nos acompaña desde la ciudad de Santa Cruz. Él es abogado, es constituyente. Bienvenido, Ricardo. Decía, bueno, gracias Jonathan, gracias Gabriel por la invitación. Creo que Estoy tu muy micrófono feliz de está silenciado. Sí, les decía, estoy muy contento de compartir este espacio con Chantal, una compañera, con Julio, un gran amigo, con Germán, un colega, que es un espacio muy importante en este mes tan importante para nosotras y para nosotros, para comenzar a reflexionar, y lo lindo va a ser desde muchas miradas, desde muchos espacios, desde muchas experiencias, compartir lo que pensamos justamente sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación.
Gracias, Ricardo, por acompañarnos. Bueno, ya conociendo a nuestros integrantes del panel que nos van a acompañar en esta oportunidad, vamos a pasar a la intervención de cada uno de los invitados. Querido Julio César, por favor te pido que me acompañes durante 10 minutos. Y bueno, quería que compartas con todas las personas que nos están viendo actualmente, ¿cuál sería esta mirada psicológica entre orientación sexual e identidad de género? Pues sí, muchas gracias, Jonathan. No sé si pueden ver, acabo de compartir una galletita. Para mí es muy importante compartir esta galleta. Yo en la universidad la comparto porque a veces es complicado hablar de orientación e identidad de género, ¿no? Mucha gente la sigue confundiendo y yo siempre le digo a los estudiantes, cuando hay un delito, a la primera persona que buscan es a un abogado, ¿no? Pero cuando hay un problema de esta índole, a la primera persona que deberían buscar es al psicólogo, y a veces los psicólogos tienen una confusión, ¿no? Tenemos esta confusión, ¿no? Para mí es muy importante hacer referencia de que orientación sexual tiene que ver con lo que te gusta, con lo que sentís, ¿no? Mientras que identidad de género tiene que ver con una autopercepción subjetiva de lo que vos te identificás, ¿no? Y es muy importante hacer esta aclaración porque a veces las personas siempre tienden a patologizar estas acciones, ¿no? Dice, pero es que justamente en este mes de la diversidad, ¿no? Pero es que la homosexualidad es una aberración genética o que es un castigo de Dios y que no sé qué cosas más, ¿no? Bueno, si la orientación sexual la patologizan o la criminalizan, imagínense cómo es el tema de identidad de género, ¿no? Que en realidad hay mucha más confusión, ¿no? Yo creo que es muy importante con la galletita que le estoy compartiendo aclarar, ¿no? Que orientación sexual tiene que ver con lo que te gusta y eso no tiene nada que ver con tu identidad de género. A lo largo de esta historia que yo estoy evaluando los informes psicológicos para presentar para el cambio de nombre gracias a la ley 807, me han tocado ver casos súper interesantísimos, ¿no? O sea, cómo se vinculan tanto identidad de género como orientación sexual en una misma persona y pueden haber cosas muy interesantísimas, ¿no? Por ejemplo, quiero contarles algo en estos 10 minutitos. Una vez me tocó atender un caso de una persona adolescente que tiene apenas 15 años y su cuerpo biológico es de mujer, pero sin embargo su identidad de género es de hombre y su orientación sexual es homosexual. Y cuando atendí a esta persona, para mí me pareció wow, porque en realidad conseguir un caso de esta magnitud dentro de toda la evolución humana es muy complejo, ¿no? Y eso pasó aquí en Santa Cruz y para mí me pareció muy, como profesional, como activista, como ser humano, me pareció riquísimo de haberlo escuchado. Y ahí me quedó clarísimo, ¿no? Que son dos cosas totalmente distintas. Y eso quiero volver a repetir. Por ejemplo, mi orientación sexual puede ser homosexual, heterosexual, o bisexual, o pansexual, o asexual. Pero sin embargo, mi identidad de género puede ser cisgénero, puede ser trans, puede ser queer, la que yo quiera. Puedo identificarme como hombre o como mujer, dependiendo de lo que el sujeto quiera identificarse. Y eso es interesante diferenciarlo, ¿no? Creo que en esta galletita yo quiero un poco hacer énfasis de que no todas las personas nos identificamos como lo tradicional que se debe decir, ¿no? La sociedad siempre te inculca a que lo tradicional es que siempre te identifiques a ser hombre o mujer, ¿no? Ahora existe un tema que se habla mucho más allá de ese tema no binario, ¿no? Y lo no binario ahora está poniéndose mucho en evidencia, ¿no? En este tema de no binario también va a resaltar el tema de la orientación, con cómo la orientación sexual solamente es lo que te gusta, mientras que los caracteres del género van a identificar tu corporalidad, ¿no? Eso va a generar una expresión de género, que todos los seres humanos tenemos una expresión de género. Y normalmente por el tema de la norma social es donde nosotros adoptamos un rol que normalmente está normatizado por
la heteronormatividad, como dicen, ¿no? Todos somos tildados como heteros, ¿no? Pero en realidad hay una diversidad genérica, hay una diversidad sexual muy compleja, ¿no? Y aquí quiero resaltar algo que siempre, las personas siempre, por el tema de los caracteres sexuales, empezamos a tildar de que esta identidad de género tiene que estar en armonía. Y eso es lo que patologizan muchas personas, y a veces, pero eso es trastornado, eso es enfermo, ¿no? En realidad, a estas alturas del partido y de la evolución, ya podemos decir que son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una persona puede tener una identidad de género totalmente distinta a los caracteres sexuales asignados en su cuerpo biológico, ¿no? Antes, por ejemplo, desde la psicología existe ahora, nosotros tenemos los psicólogos un manual que se llama el Manual de los Trastornos Mentales, y hasta la tercera versión se catalogaba como un trastorno de identidad sexual. Y hoy día en el DSM-5 ya se sacó como un trastorno, ¿no? Y como decía Jonathan al principio, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, tanto la identidad de género como la orientación sexual, ya las ha sacado como un tema de patologización, ¿no? Hoy en día se habla mucho más desde la perspectiva de derechos humanos, ¿no? Que las personas tienen derecho, ¿no? Quizás en estos últimos minutitos que me quedan para darle espacio a mis otros colegas, yo sigo muy impactado por el caso que les mencioné, y ahí es donde se ve lo rico de la humanidad, ¿no? Uno puede tener una identidad de género totalmente distinta a tu orientación sexual y totalmente distinta a tus caracteres sexuales, ¿no? Entonces creo que toda esa integralidad es la que hace que nosotros seamos muy diversos, ¿no? Y eso en esta semana de la diversidad sexual creo que nos tiene que quedar clarísimo, ¿no? Muchas gracias, Julio César. Lo que tú indicas es muy preciso, pues lastimosamente, a pesar de que estamos en pleno 2020, hay muchas personas que continúan queriendo usar términos como para seguir patologizando a la población con diversa orientación sexual e identidad de género. Y es necesario que personas como tú logren aclarar estas dudas que todavía a muchas personas nos afectan, ¿no? Y más cuando todavía hay sectores que son literalmente antiderechos, que buscan frenar el avance de los derechos humanos para nuestra población. Vamos a continuar con María Chantal. Querida Chantal, desde tu percepción como activista, tú, ¿cómo es que has ido percibiendo la evolución, ¿no? de los conceptos y los prejuicios hacia la población trans, Chantal? Bueno, es bien complejo porque tenemos una sociedad tan compleja que nos complejiza a nosotras también como mujeres trans. Como decía, primeramente quisiera, no sé qué, es de las pocas veces que a un profesional de la psicología le escucho explicar esto tan sencillamente, ¿no? Porque hay que decirlo, muchos profesionales igual de la psicología todavía tienen se empecinan en seguirnos patologizando, siendo que ya se ha despatologizado. Entonces, muchas felicidades y agradecida por esta explicación a Julio César, porque es tan sencilla. Bueno, miren, es tan complejo, te decía, porque la sociedad te mira de una manera en que, como decía Julio César, de una manera en donde no entiende el por qué, ¿no? No entiende el por qué, pero también es por falta de información. Este tipo de información que ahora estamos brindando es de tal importancia, porque muchas veces igual justamente mencionamos por qué la gente discrimina, ¿no? Discrimina porque no tiene información, ¿no? Entonces, si no llegamos a la sociedad con este tipo de información, o sea, obviamente siempre van a cometer este error de discriminar. Entonces, la sociedad siempre nos ve de esta manera, por ejemplo, por ejemplo, ya entran a los estereotipos, ¿no? La mujer trans, solamente es la trabajadora sexual, la mujer trans que por ejemplo, no se capacita, ¿no? La mujer trans que no se adelante, que no puede,
¿no? Entonces, desde varias miradas la sociedad nos ponen en diferentes lugares, pero nosotras respondemos de una manera muy diferente, ¿no? Porque desde nuestros cuerpos, desde salir a las calles, porque a las mujeres trans obviamente se nos nota, pues, y a las que nos encanta que nos noten que somos mujeres trans aún más, ¿no? Entonces siempre estamos como que provocando también a la sociedad, ¿no? Porque yo me acuerdo hace muchos años, yo me acuerdo siempre hace muchos años, las mujeres trans solo salíamos de noche, ¿no? Porque en aquel tiempo, por ejemplo, las mujeres trans, yo recuerdo bien, cuando salíamos de día, pues éramos arrestadas, ¿no? Porque ya nos decían que estábamos en una situación de prostitución y atentar contra la salud, ¿no? Entonces salíamos de noche, pero ahora todo esto ya cambia, ¿no? Entonces la sociedad también esto como que de alguna manera por un lado le gusta y por el otro lado también te cuestiona, ¿no? Te cuestiona con percepciones muy erróneas, como decía, de que seguimos siendo hombres, que por qué se sienten mujeres, y precisamente esto es porque siempre nos hemos sentido así, ¿no? La identidad de género es como siempre nos hemos sentido, más allá de nuestra orientación sexual, como decía Julio César, ¿no? Nuestra identidad de género siempre la hemos sentido. Pues nacimos en un sexo biológico masculino, pero construimos nuestra identidad de género en femenino. Ya la orientación sexual ya es otro tema, como decía. Entonces la sociedad ve todos los puntos por todo lado. Si no es con lo sexual, si no es con la educación, si no es con estereotipos, ataca por todo lado a la población trans, específicamente a la población transfemenina, ¿no? Y por eso es que siempre estamos cuestionando, ¿no? Nuestros cuerpos son objetos políticos siempre para seguir provocando estas situaciones. Y de alguna manera de seguir provocando es que también pues se ha provocado que también se ponga en alerta a autoridades el que también puedan pensar en justamente crear las herramientas jurídicas que después los profesionales nos mencionarán, ¿no? Como tú decías, la ley 807, la ley 045, que para mí personalmente como activista, la ley 045, como dice una gran activista, es un simulacro de inclusión, ¿no? Entonces, como que había la intención de incluir a una población que históricamente ha sido relegada, porque justamente hemos sido relegadas por este sistema, por todo el sistema en el que nos involucramos, pero ha sido un intento fallido, ¿no? Y justamente ha sido la sociedad que ha agarrado justamente esta ley para otra vez como que enjuiciarnos y ponernos entre la pared, ¿no? Nuevamente, porque históricamente es así, nuevamente la sociedad agarra y dice, no, es verdad, entonces ellos siguen siendo hombres, van a ser hombres, aunque se cambien de sexo, aunque hagan lo que sea, incluso se meten incluso hasta con la biología y esos temas, porque dicen los cromosomas no se van a poder operar, ¿no? Se llega hasta ese extremo que es lo que se recibe de la sociedad. Y el tema aquí no es operarte los cromosomas, el tema es que queremos vivir bien, como cualquier persona. Y ayer justamente estaban viendo otras actividades, y es que justamente igual lo que creo que de alguna manera, no sé si están de acuerdo muchos, es que el anhelar en un día en que no tengamos que salir a las calles a reclamar el por qué somos, ¿no? Creo que las etiquetas hay que ir ya, ojalá que se crea, creo que ese es un ideal, un pensamiento muy idealista tal vez, ¿no? El que un día no, ya dejarnos de las etiquetas, decir, soy Chantal, soy Yoko, soy tal, y no tener por segundo apellido decir soy trans, ¿no? Pero hasta el momento como un instrumento político tenemos que seguirlo diciendo, justamente para que la sociedad no nos siga, para que entienda, porque nuestra arma más fuerte que vamos a tener justamente esta información, justamente para la sociedad, ¿no? Y no siempre hay veces nos ensañamos con la sociedad de una manera en que, que la ley, pero y aparte, ¿qué estamos haciendo, no? Y hacer una autorreflexión, justamente, como decía, de ir y informar y hacer una guerra justamente con información, así de sencilla como hacía Julio César. Esto es orientación sexual, esto es identidad de género, ¿no? Porque también la sociedad muchas veces piensa, no, pues entonces son mujeres trans,
y todititas son heterosexuales, ¿no? Entonces es también como, y cuando hay, como decía Julio César, cuando hay una mujer trans lesbiana, los mismos hacia dentro de los movimientos es también otro ataque. Yo me acuerdo hace muchos años, no se podía decir que tú eras lesbiana o que te gustaba, eres trans o te gusta un gay. Entonces, son desde todos los sentidos, desde todos los espacios donde justamente somos el blanco, ¿no? Somos mujeres trans, las visibles del movimiento por por justamente todo lo que pasa. Pero para el sistema, para los operadores de justicia, o los tomadores de decisión, somos las invisibles. Entonces, eso también hay que analizar, ¿no? Somos bien visibles y somos las invisibles. Entonces, es así como puedo mencionarte hasta el momento lo que es, porque es una realidad, ¿no? No es un discurso armado, sino lo que te digo es solamente la realidad, ¿no? Y más en nuestro país, teniendo tan enraizado las culturas que tenemos, ¿no? Porque culturalmente pues es impensable que puedas pues tú, si has nacido varoncito, ahora quieres ser mujer, ¿no? Entonces, y peor si eres mujer trans, como decía, lesbiana o bisexual, o si eres mujer trans y pansexual, o sea, ahí vamos peor a crear en esto, ¿no? Y para eso también es muy importante trabajar con la información. Y con la información clara, como lo hizo Julio César, que realmente me encantó, ¿no? Es así como tenemos que proceder, justamente para batallar con una sociedad que está totalmente desinformada. Gracias. Muchas gracias, Chantal. Nuevamente lo vuelvo a repetir, es necesario volver a darles a ustedes como mujeres trans el espacio que realmente han ganado para nosotros, ¿no? Recordemos que en las primeras marchas quienes han encabezado justamente han sido estas mujeres trans valientes, una mujer negra, una mujer de descendencia latina, han sido los maricas, han sido los afeminados los que han comenzado la revuelta en contra del Estado y en contra de los policías que hasta ese entonces los abusaban día tras día. Y posteriormente esto se ha ido cambiando y quienes han ido cobrando protagonismo han sido personas justamente como Harvey Milk, ¿no? Un político de clase media, blanco, y quienes han apropiado de esta lucha que ustedes la han comenzado justamente han sido personas que heterosis normadas, hegemónicas, y creo que debemos ser cada vez más autocríticos y debemos conocer nuestra historia y saber ser agradecidos especialmente con la población trans y con las mujeres trans, que yo creo que sin la lucha constante de ustedes y sin la visibilización diaria que nosotros tenemos como población con diversa orientación sexual e identidad de género, gracias a ustedes, no seríamos tan visibles, ¿no? Dentro de la sociedad. Gracias, Chantal, por compartirnos tu vivencia y tu experiencia como activista. Bueno, compañeros, ahora vamos a darle la palabra a nuestro compañero que nos acompaña desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Germán, ¿tú qué nos podrías comentar con relación a estos tratados y normativa internacional sobre las leyes de identidad de género a nivel internacional? ¿Y qué nos podrías compartir a través también de tu experiencia en población LGBT, ¿no? Y para finalizar, quizá, ¿cuáles son estos logros legales internacionales para la población LGBT y a nivel Latinoamérica? Muchas gracias, Jonathan. Inicialmente quería decir cuál es mi orientación sexual, mi identidad de género y mi expresión de género, porque todas las personas tenemos las tres. Eso no es solamente el tema de las minorías. Entonces es como pensar que esto hace parte de la vida humana y obviamente al tenerlas todos y todas, nadie se pregunta, porque eso no es una pregunta
familiar, ni es una pregunta social, ¿cierto? Es más bien como una cosa curiosa. Mi orientación sexual es homosexual, me gustan los hombres. Mi identidad de género considero que es más masculina o de hombre, y mi expresión de género es más también masculina. Para comenzar, la segunda, decir que en los movimientos sociales, si ustedes miran, las mujeres, por ejemplo, hace más o menos 55 años no podían votar, las mujeres no podían estar en la escuela, tampoco podían salir a trabajar. Y hoy en día las cosas, gracias al trabajo que han hecho, ya pueden salir, ya pueden trabajar, pero todavía siguen siendo ciudadanas de segunda frente al patriarcado. Entonces, aunque las mujeres han luchado y muchos han perdido la vida, todavía queda mucho tramo. Los movimientos indígenas también, que han sido maltratados después de la mal llamada conquista, que fue cuando hubo todo este periodo de barbarie, cuando España llegó a robarnos, a violarnos y a quitarnos las cosas y a imponernos su cultura, que ayayay, ayayay, ayayay. Esto se acabó. Maldita sea. Mientras vamos solucionando el problema de conexión con Germán, queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que puedan realizar sus preguntas, porque luego de terminar la exposición de nuestros invitados, vamos a tener unos cuantos minutos para que nuestro panel pueda responder a las interrogantes que ustedes nos puedan dejar a través de los comentarios bajo este video. Mientras aguardamos a que Germán se vuelva a unir a nosotros, me gustaría pasarle la voz a un compañero también boliviano que actualmente nos acompaña desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Él es Ricardo Sotillo. Y querido Ricardo, ¿cuál es la perspectiva legal de la ley 807, ¿no? La ley de identidad de género en Bolivia? ¿Y cuáles consideras tú que son las barreras legales en el ejercicio pleno de la identidad de género en Bolivia? Y desde tu perspectiva, ¿a qué futuro debemos apuntar IQ en Bolivia? Muy bien, muchas gracias, Jonathan. Nuevamente un saludo a todas las compañeras, a los compañeros, a las personas que nos están siguiendo también en la web. Y creo que es importante, ¿no? Julio nos ha comentado un poco esta experiencia desde el punto de vista psicológico, que siempre es muy importante escuchar ese paradigma y esas ideas para un poco aprender y desaprender también ciertos conceptos que a veces los malentendemos. Chantal nos ha dado desde su experiencia muy importante como mujer trans el tema de la lucha, que es algo muy importante. Y yo me voy a permitir de una forma muy corta, pero también muy concisa, de explicar un poco cuál es el ámbito jurídico de lo que estamos haciendo referencia en relación a los derechos que tenemos las personas de la diversidad. Entonces, es un elemento importante y qué bueno que también está nuestro compañero de Colombia, porque en el ejercicio del derecho, de los ordenamientos jurídicos a nivel mundial, existe un quiebre, un cambio de paradigma con la Constitución colombiana de 1991. La Constitución colombiana de 1991 da inicio a lo que llamamos en derecho constitucional el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que es una nueva forma
no solamente de elaborar las constituciones a partir de asambleas constituyentes, sino es una nueva forma de entender la Constitución, no solamente como una norma jurídica suprema, sino como una herramienta de transformación social. Estas constituciones que ahora haré referencia plantean eso, ¿no? Que la Constitución no tiene que estar aislada de la realidad, sino tiene la posibilidad de cambiar la realidad. Entonces, cuando hablamos, voy a entrar de lo general a lo específico, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, es a partir de estas constituciones, de este nuevo constitucionalismo latinoamericano, que comienza a hablarse sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos como eso, como derechos, no solamente como teorías, no solamente como institutos, sino como elementos muy importantes de la dignidad humana, ¿no? Como puede ser la vida, la salud, la vivienda, también está el tema de la sexualidad y el tema de la reproducción. Entonces, la Constitución colombiana habla de una forma general, también la venezolana. Luego vamos a tener justamente la Constitución de Ecuador también, que nos va a hacer una mención al respecto. Pero nuestra Constitución, y ahí es donde quiero aterrizar con esta primera idea, es la primera Constitución del mundo que reconoce de forma específica, de forma clara, el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos en nuestro artículo 66. Y creo que ese es un hito muy importante que yo recién cuando comencé a estudiar estos temas me llamó la atención de que evidentemente estamos en el punto de vista normativo, constitucional, a la vanguardia de estos elementos. Es decir, es la Constitución la que nos abre la sexualidad y el tema de la reproducción como un ejercicio de derechos fundamentales, como un elemento, decíamos, de participación de la dignidad humana, que creo que es un elemento importante. Entonces, elementos que se luchan en muchos espacios, por ejemplo, que es la introducción de políticas y de mecanismos a la Constitución, Bolivia ya lo ha logrado. Entonces, creo que ese es un paso importante que tenemos que resaltar para que luego también identifiquemos cuáles son justamente el ejercicio también de los derechos ya que tenemos todas las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Y un elemento también importante dentro de esta evolución del derecho, de los derechos humanos, es que muchas constituciones han comenzado a incorporar cláusulas de no discriminación. Y no solamente de una forma general de que el Estado prohíbe la discriminación, sino también de establecer cuáles son los grandes espacios de discriminación y de restricción de derechos. Y ahí nuestro artículo 14, que obviamente muy bien lo conocemos, establece de forma general, de forma muy clara, la prohibición que tenemos en el Estado boliviano de discriminar por condiciones, entre otras, de orientación sexual e identidad de género. Entonces, vean que al estar estos elementos en la Constitución se pueden desprender diferentes normas, tanto nacionales como subnacionales, pero también políticas públicas que vayan justamente a luchar contra este tema de la discriminación, porque si bien obviamente hay mayor visibilización, ya no es considerada una enfermedad, muchos elementos, es decir, hay avances importantes, pero obviamente la meta todavía no está cumplida, tenemos mucho por hacer. Entonces, cuando comenzamos a trabajar estos temas, cuando comenzamos a socializar estos artículos, la Constitución, el tema de la dignidad humana, obviamente aparecen sectores que históricamente han estado en contra de los derechos humanos, y eso quiero ser muy claro. Siempre en el mundo, y eso quizás es algo inevitable en la historia de la humanidad, siempre van a haber grupos que estén en contra de la igualdad, que estén en contra de los derechos y estén en contra de la democracia, ¿no? Entonces, estos sectores que lastimosamente a veces se escudan bajo discursos fundamentalistas, religiosos, que tratan de desinformar algunos aspectos, han comenzado a trabajar este famoso instituto de la ideología de género, ¿no? Que es un elemento que han tratado de establecer en la agenda pública como un elemento atentatorio a la familia, al tema de la sociedad. Y cuando uno va analizando, sin entrar mucho en ese tema, porque quizás lo debatamos en las preguntas, la ideología de género se basa, siendo un poquito muy reduccionista en el término, en tratar de cambiar esa idea de género a un ámbito biológico, ¿no? Tratando de establecer que los géneros se construyen a partir de las experiencias personales. Y obviamente ese elemento de pasar de lo biológico al tema social, obviamente toca muchos intereses, toca muchos elementos importantes. Pero cuando uno analiza en Bolivia si la identidad de género está o no en debate, pues nos analizamos y ahí establezco un pequeño listado de normas
que ya están justamente aplicando estos elementos de la no discriminación, de los elementos de proteger los derechos de las personas con orientación sexual diversa, identidad de género también. Entonces, vean es que en Bolivia, a esta idea quiero llegar, es que ya existen normas que están justamente desarrollando esta tan temida ideología de género. Entonces, vean que cuando las personas se oponen a estas ideas de los derechos, a estas ideas de generar una protección para todo nuestro colectivo, se están justamente negando a la vigencia de la Constitución y a la vigencia, como ustedes ven, de una serie de normas que poco a poco, conforme la progresividad de los derechos humanos, vamos a ir conquistando y vamos a seguir trabajando. Entonces, ¿cuáles son los retos? Es decir, identificamos que ya tenemos un marco normativo, los momentos quizás de nuestros compañeros predecesores en décadas antiguas era justamente trabajar mucho con la ley, es decir, exigir las normas, exigir justamente la Constitución. Pero actualmente, hacia el 2020, ya tenemos un avance normativo muy importante. Entonces, ¿cuál es el reto en este espacio también de reflexionar, ¿no? Estamos a 2 días de celebrar y de conmemorar un 28 de junio. Entonces, creo que es importante también preguntarnos qué tenemos que hacer, cuáles son esas rutas, cuáles son esos pasos que podemos dar como diversidad sexual respecto a nuestros derechos. Uno, considero que es muy importante aplicar la Constitución. La Constitución es muy protectiva, entonces hay que generar elementos no solamente de la discusión, sino elementos de que exijamos el respeto a la Constitución. Si bien también hay normas muy importantes, hay todavía normas que, por eso lo coloco como 2 puntos muy importantes, ¿no? La elaboración de normas y la abrogación de normas que todavía existen, por ejemplo, normas que impiden el ejercicio de los derechos a nuestra población. Estoy hablando, por ejemplo, de la imposibilidad del matrimonio, de la imposibilidad de la adopción, del hecho de formar una familia, que es un derecho civil completamente importante, un derecho muy relevante para nuestra comunidad, ¿no? También tenemos que exigir las políticas públicas, es decir, a los municipios, a los departamentos, a nivel central del Estado, de qué se está trabajando, cuáles son los programas, cuáles son los proyectos, lo tienen, no lo tienen, cuánto de recursos económicos se están invirtiendo desde el Estado para nuestra población, que creo que eso es importante porque a la luz del control social, de la participación, nuestro colectivo tiene que hacer justamente ese elemento del activismo para poder trabajar estos temas. Y finalmente, un elemento que también ahí lo conversaremos con nuestro amigo de Colombia, es justamente presentar acciones judiciales. Cuando hay una vulneración de la policía, cuando hay una vulneración de una persona particular, tenemos que presentar acciones judiciales, porque obviamente ahí no solamente estamos reivindicando el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, sino también estamos dando un mensaje a la sociedad de que no solamente estamos presentes, de que no solamente estamos en la familia, en la sociedad, en las aulas universitarias, en el Estado, sino también tenemos derechos y que cuando se vayan a vulnerar estos derechos tenemos que accionarlos. Entonces, considero que ahí también tenemos que trabajar mucho en la presentación de acciones constitucionales, de acciones internacionales, para que justamente podamos tutelar nuestros derechos. Entonces, brevemente, solamente asumo que vamos a discutir esto en las preguntas. Vean que desde un punto de vista normativo, compañeras y compañeros, ya tenemos un avance muy importante y ahora el reto es identificar cómo podemos ejercer esta constitución, estas leyes, estas normas jurídicas para poder generar lo que todos y todas queremos, que es el ejercicio pleno de nuestros derechos. Gracias, Jonathan. Gracias, estimado Ricardo, por compartirnos. Voy a rescatar lo que tú dices y que lo has puntualizado de manera muy necesaria, ¿no? Tenemos normativas que merecen ser cumplidas, ¿no? Lastimosamente, creo que todavía gran parte de nuestra población desconoce en su totalidad leyes como la 045, la ley 807, el artículo 14 de la Constitución Política del Estado, o incluso nuestras mismas normativas locales, ¿no? En los municipios en los que vivimos. Entonces, creo que nosotros también como reto, como población con diversa orientación sexual e identidad de género, tenemos que lograr que todos, que la mayoría de nuestra población
conozca sus derechos, ¿no? Porque día a día vemos cómo es que esos derechos se van vulnerando, se van negando. O sea, el último caso creo que tenemos de esa compañera que ha sido discriminada y pues ha muerto en las puertas de una clínica pidiendo que por favor la atiendan. Yo creo que todos como población diversa tenemos que ser conscientes y quizá unirnos mucho más de lo que ya estamos. Bueno, mientras esperamos a que Germán retorne, nuevamente les mencionamos a los compañeros que nos están siguiendo a través de este Facebook Live, que por favor nos dejen sus preguntas para que nuestros panelistas puedan responder a las mismas, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta por parte de José. Y él pregunta, ¿cuál es el riesgo del falso discurso de la ideología de género por parte de grupos antiderechos? No sé si a alguno le gustaría responderlo. Sí, sí, si me permites, y luego para compartir también con los colegas, creo que, como había señalado, ¿no? Cuando uno analiza desde un punto de vista de la historia de los derechos humanos, siempre los derechos humanos se han conquistado. Nunca la autoridad, ya sea un rey, ya sea un gobierno, nunca ha dado de forma gratuita el ejercicio y el reconocimiento de los derechos. Siempre se los han conquistado en las calles con personas fallecidas inclusive. Entonces, yo creo que no tenemos que tener miedo a estos discursos que promueven el odio, que promueven justamente la violencia, porque lastimosamente, y eso ahí lo podemos conversar con algún sociólogo o socióloga, eso siempre va a existir. Entonces, ante esa ausencia de miedo que tenemos que tener de esos discursos de odio, tenemos que también saber responder muy bien, con mucha solvencia, con mucha lectura, no solamente jurídica, no solamente histórica, sino llevar siempre el debate al punto de vista de los derechos, ¿no? Cuando ingresamos a espacios de debate, por ejemplo, con fundamentalistas religiosos, siempre nos quieren llevar al ámbito religioso, que no está mal, pero obviamente el discurso y el debate que tenemos que nosotros plantear siempre es desde un punto de vista de derechos, porque los derechos son universales, las religiones no. Las creencias son particulares, en cambio los derechos humanos son universales, la Constitución es universal, es para todo el país. Entonces yo considero que ahí la reflexión y el debate es que siempre van a existir estos discursos y lo que tenemos que rebatir es con la fuerza de la Constitución, con el discurso de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Gracias, Ricardo. Querida Chantal, ¿tú querías responder? Sí, no, hay que estar conscientes que estos discursos de estos sectores lo que crean y lo que fomentan es la persecución, la discriminación, la violencia, los crímenes de odio hacia nuestras poblaciones. Se acentúa más el que, por ejemplo, mujeres trans que están en un proceso de transición en sus casas, se acentúa más que cuando su familia escuchan estos discursos, las expulsan de sus casas. Justamente en esta cuarentena había una compañera trans que claro, ya es muy joven, ha hecho su transición, y en la cuarentena entonces su familia, al escuchar unos discursos de unas iglesias, le decían, no, es que es justamente esta pandemia es por culpa por gente como tú, por ejemplo. No, entonces, es tan peligroso, es tan riesgoso para nuestra población porque nos ponen en una situación de riesgo, ¿no? Porque si las personas que manejan estos discursos lo adecúan y lo acomodan tanto que justamente la gente cree, ¿no? Porque utilizan la fe, utilizan sus creencias, utilizan las diferentes religiones, entonces estas personas siguen esta corriente. Siguen, entonces acentúan la persecución, la violencia, la discriminación y lamentablemente hay que decirlo, para estos sectores antiderechos los derechos humanos no existen. Para ellos los derechos humanos ya están garantizados, entonces lo que piden ellos es que no se puede darles porque ya está, ¿no? Entonces es de tal manera tienen este discurso que envuelven a la gente que justamente no tiene información porque
que recibir de nuestro sector. Entonces, es muy riesgoso, es muy peligroso, y los crímenes de odio que ha habido en contra de mujeres trans han sido justamente crímenes de odio por identidad de género, y justamente a raíz de estos discursos de odio que han fomentado, porque el hombre en su machismo entonces se recuerda que ha escuchado y entonces va y te mata a una mujer trans. Las mujeres trans que han muerto han sido asesinadas por su identidad de género, todas, y lamentablemente ni la normativa se aplica. Es raro, solamente hay un caso que con sentencia donde tiene sentencia por feminicidio. Entonces, hasta ahí llegamos estos discursos antiderechos, hasta estas esferas de operadores de justicia que deberían impartir justicia, pero imparten justicia con una mirada antiderecho. Entonces, si seguimos con estos discursos, imagínense, y ni qué decir con buscar gobiernos que sean pro, por ejemplo. Si hay, por ejemplo, candidatos, partidos políticos que se están uniendo justamente a sectores que tienen los discursos antiderecho. Entonces, la lucha que se nos viene es férrea, es terrible. No tenemos que siquiera retroceder 1 milímetro. Yo siempre digo, ya nos quitaron todo, ¿qué más nos van a quitar? Ya no pueden quitarnos nada más. Creo que tenemos que perder el miedo. Y más con estos sectores que lo único que quieren es abolirnos, es terrible. Yo no entiendo cómo en nombre de Dios puedes querer la desgracia de un prójimo. No, es impensable. Gracias, Chantal. Querido Julio, ¿tienes la palabra? Me parece muy interesante la pregunta, y creo que en el tema de riesgo, para mí yo identifico 2 tipos de riesgo, ¿no? Uno, más allá del tema de vulneración de derechos y de la dignidad de las personas de que estamos hablando, creo que acentúa mucho más el índice de violencia, ¿no? Este tema de usar como usaron las cruzadas, por ejemplo, hace siglos atrás, terminó en violencia, como todos lo sabemos ahora, y este tema de acentuar esta desinformación termina confundiendo a la población. Aquí yo vuelvo a reiterar, yo he escuchado muchas veces estos discursos de la ideología de género, que ellos tienen una aberración total para confundir identidad de género con orientación sexual. Entonces ellos lo mezclan y dicen que todo está mal, ¿no? Entonces, claro, si tú lo mezclas, la gente va a quedar confundida y va a pensar, va a identificar, como decía hace ratito nuestro compañero Germán, qué pena que se cayó la señal, pero él decía, yo soy un hombre gay que me identifico como masculino. Dentro de los mismos movimientos o colectivos de la diversidad sexual de Bolivia, antes existían unas taras mentales donde decían, no, yo no quiero ser mujer. O sea, hasta dentro de nuestro mismo colectivo LGBT había una muy mala información, porque siempre tenía como que ser trans era lo peor. Y es ahí donde volvemos al riesgo que hace la pregunta, ¿no? Para mí es un riesgo de generar mucho más violencia, quitar la dignidad a estas poblaciones, y lo otro, confundir terriblemente orientación sexual con identidad de género, que son 2 cosas distintas. No puedo decir quién es mejor, quién es peor, porque, como dijo Germán, todas las tenemos. O sea, yo tengo mi identidad de género, yo tengo mi orientación sexual y tengo mis expresiones de género. Todos los seres humanos las tenemos. Entonces, la gente lo que genera con estas acciones es generar mucha más desinformación y violencia, ¿no? Creo que ahora sí se ha conectado Germán, así que cambio. Muchas gracias, Julio. Estimado Germán, ¿estás ahí? Sí. Qué bueno. Bueno, Germán, nos comentabas acerca de cómo es que ha habido un gran avance del derecho de las mujeres, ¿no? Gracias a su lucha incansable desde hace ya muchas décadas. Antes de que... Sí. Presento excusas, en el mundo ahorita hay problemas con el internet y bueno, yo también decía que con el tema de los avances de los movimientos sociales, también los grupos indígenas que fueron maltratados y violentados por la colonización española, pues han también logrado avanzar. Bolivia creo que ha sido un ejemplo hasta hace un tiempo con el tema de la constitución pluricultural. En este momento me duele mucho lo que está pasando en Bolivia, cuando una mujer que hace parte de un grupo excluido llega al poder con un libro que ella considera sagrado,
y que quiere imponerlo y que considere que lo mejor para el COVID es ponerse a rezar y hacer ayuno. Eso me duele mucho con lo que está pasando ahora después de los avances. Pero lo que quiero decir con esto es que los grupos, en la medida en que han avanzado, han dejado de ser grupos desaparecidos y lo que hemos hecho es decir, aquí estamos. Mujeres, afrodescendientes, indígenas, movimiento sindical, el tema de la orientación sexual, identidad y expresión de género. Y no es que ahora pidamos derechos especiales, en absoluto. Lo que estamos pidiendo es el derecho a la igualdad y no al igualitarismo, que es diferente, ¿no? Porque el derecho a la igualdad requiere un trato diferencial para lograr la igualdad. Entonces, en ese sentido, podría decir que hemos ganado muchísimo. Podría decir también que el movimiento social que en el planeta Tierra ha avanzado más rápidamente hemos sido nosotros y nosotras y nosotres en todos los países, hasta llegar a un proceso asimilacionista con el tema del matrimonio igualitario y la adopción igualitaria. Y digo asimilacionista porque es como yo soy heterosexual, como yo quiero ser como pareja como tú, y yo quiero vivir como tú, dame lo que tú tienes. Nos queda mucho avanzar con el tema de las familias poliamorosas, por ejemplo, y con el tema de las orientaciones sexuales e identidades de género de todas las letras, digamos como minorías de minorías de minorías, y estamos en ese proceso. A nivel normativo internacional, siento que hemos ganado muchísimo. Han habido decisiones en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Yo soy muy partidario de estos espacios. De hecho, tengo un caso en el Comité de Derechos Humanos que fue X contra Colombia, de pensión de pareja del mismo sexo, y el trabajo que hemos hecho de activismo en el sistema de la OEA, que nos ha permitido que la Asamblea General durante más de 10 años haya expedido resoluciones de orientación sexual, identidad y expresión de género, que ya en este momento haya un tratado internacional con el tema de discriminación y que incluye orientación sexual también. Entonces, en Bolivia, con el tema de la ley de identidad de género, que también es muy importante. Sin embargo, y con esto quiero enmarcar, tenemos resistencias muy fuertes, lamentablemente, y en este momento el fundamentalismo religioso que está en nuestra contra. Tenemos una industria financiera del 10% muy fuerte, que son los grupos fundamentalistas religiosos antiderechos, que no solamente recogen el 10% de los ingresos de quienes ingresan a sus llamadas iglesias, sino que también quieren controlar el cuerpo de las personas y la mente de las personas, y ahora quieren no solamente el poder financiero, sino el poder político, el poder económico y el poder social. Yo soy una persona que estoy a favor de la libertad de cultos. He tenido parejas y hice parte, yo traté de ingresar a una comunidad religiosa como muchas personas gays. Y respeto la libertad de cultos, por supuesto, es súper importante, pero no podemos permitir que una religión o unos grupos religiosos nos quieran imponer una agenda y nos quieran imponer una filosofía y un estilo de vida. Para eso recuerdo claramente cuando el presidente de Francia fue a aprobar la ley de aborto, dijo: yo soy católico, yo no puedo firmar esta ley. Pero luego dijo: yo soy el presidente de Francia y como presidente de Francia firmo la ley de aborto. Esa separación de lo que es la religión y el Estado es importantísima. Eso es lo que se denomina el Estado laico, la neutralidad en temas religiosos. Porque el día de mañana cambia los líderes religiosos y cambia la postura religiosa. Entonces ahorita hay que tumbar las imágenes de las iglesias, no se pueden tener porque esto está en contra de quienes consideran que eso no debe ser por idolatría. O el día de mañana vamos a tener fundamentalistas que consideren que las mujeres tienen que regresar a la casa o que tienen que quitarse el clítoris, como ocurre con algunas tendencias religiosas. No todas, pero por supuesto que sí, algunas. También me parece importante destacar que la Constitución Política de Bolivia, que la Constitución Política es el único libro sagrado que cobija todo un país. Habrán muchos libros sagrados considerados importantes para muchas personas, pero el único que cobija, el único libro sagrado a todo un país es la Constitución Política. Y la Constitución boliviana trae el tema de orientación sexual e identidad de género. Ustedes son un país altamente privilegiado en el planeta. Y en ese sentido, aunque exista adversidad y en este momento hay oposición con el nuevo gobierno, la Constitución igual la tienen que cumplir.
Claro, eso hace el proceso mucho más difícil, pero eso nos va a permitir, ¿cierto?, mantener los discursos, porque la Constitución no se puede cambiar fácilmente y por más de que lleguen fundamentalistas al poder, eso no va a ser algo sencillo. Entonces, tomarnos de esas herramientas que tenemos, seguir con nuestros discursos, porque obviamente siempre tenemos que hacer acciones de resistencia. Los derechos que tenemos no han sido gratis, ha tocado lucharlos. Ha tocado salir a ser visibles, decir que aquí existimos, salir a la radio, a la prensa, a la televisión, dar ese tema en lo público, y también las herramientas legales pues han sido importantes. Cierro diciendo que yo soy abogado, yo trabajo con la ley, es mi fuerte, pero creo que la ley es un punto de la línea, no es la línea. Lo que necesitamos son transformaciones sociales y transformaciones culturales. Si el día de mañana logramos esas transformaciones, no necesitamos de ley. Luego, entonces, ¿qué es lo que necesitamos trabajar fuertemente? El arte, la cultura y la transformación social para lograr realmente sociedades democráticas, sociedades donde el Estado social y democrático de derecho permita las diferencias. Nosotros no estamos exigiendo que todo el mundo sea gay o lesbiana, en absoluto, igual que el aborto. Es que no es obligatorio abortar, pero que la mujer tenga la posibilidad, ¿cierto? No es obligatorio volverse gay o lesbiana, es solamente para quienes estamos optando por esta orientación sexual o no, esta identidad de género. Tampoco estamos pidiendo derechos especiales, estamos pidiendo es un trato diferencial para lograr el derecho a la igualdad. Y con esto cierro y excúsenme nuevamente por el tema de la tecnología. Muy bien. Gracias, Germán. Me parece muy interesante que hayas mencionado, ¿no? Algo que creo que muy pocas personas realmente consideran importante, como es la transformación cultural y social. Y justamente esta transformación se logra a través de estos sectores que van activando a estos grupos a diario, ¿no? Solamente para comentarte, en Bolivia, en la ciudad de La Paz, después de Bogotá, somos el segundo municipio, somos la segunda ciudad a nivel Latinoamérica que cuenta con un Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales. Y si bien es un ente de base social, trabajamos de manera pareja con el gobierno autónomo municipal de La Paz, ¿no? Y eso también ha sido gracias a una lucha constante de sectores sociales en La Paz desde los 70s. Y pues ya desde el 2013 es que se ha consolidado este consejo y pues damos gracias de que hayamos tenido referentes tan importantes en nuestra ciudad como para que actualmente nosotros gocemos del acceso a ciertos espacios públicos que quizá en otras ciudades de Bolivia todavía se les son negados, ¿no? También en la ciudad de La Paz tenemos la Semana de la Cultura Laica, ¿no? Y ha sido también un motivo de celebración, porque si bien se reconoce en la Constitución Política del Estado de nuestro país a Bolivia como un Estado laico, no muchos municipios se han adherido a esta normativa, ¿no? Y pues creo que la ciudad de La Paz en ese sentido sigue siendo un referente quizá a nivel nacional y esperemos que pronto se replique a cada rincón de nuestro país. También tenemos una siguiente pregunta por parte de Hugo, y él consulta a nuestro panel cuáles serían los riesgos más evidentes en tema de retroceso de derechos en nuestro país en vísperas de un probable cambio de gobierno este año. No sé si a alguien le gustaría responder. Sí. ¿Chantal? Sí, bueno, específicamente en lo que concierne a la población trans, la ley de identidad de género es constitucional, ¿no?
Pero el riesgo que tenemos es que justamente la toma del poder político de estos grupos fundamentalistas y al llegar al tener el poder, es que justamente sigamos la población trans en un abismo jurídico, ¿no? Siendo que la Asamblea Legislativa es la que tiene que empezar a trabajar en medidas legislativas para la restitución de los derechos de la población trans. Entonces, nosotras vemos como un riesgo que esto no avanzaría, sino que se detendría. Entonces, no avanzaría esto específicamente en lo nacional, con un nuevo gobierno. Por eso es que el trabajo que tenemos que hacer como movimientos, justamente lo que decían los anteriores compañeros, es que, no, como decía Germán, es esta transformación, justamente, esta transformación para que no sintamos este rechazo, porque mucha gente de esta sociedad que está en contra va a llegar pues a ser autoridades, ¿no? Entonces, si no hemos cambiado la mentalidad, si no hemos sensibilizado a estas nuevas autoridades, justamente estos derechos de las poblaciones trans y de este vacío jurídico, el abismo jurídico, como queramos llamarlo, se va a mantener. Y si tenemos un nuevo gobierno, imagínense, son 5 años más. Entonces, es muy peligroso para la población trans el seguir en esta situación. Como siempre digo, somos los únicos ciudadanos y ciudadanas en Bolivia a los cuales no podemos ejercer los 4 derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política del Estado, ¿no? Algo tan incoherente que solamente en Bolivia podría pasar. Gracias, Chantal. Si me permite, me gustaría... Ricardo, por favor. Creo que para mí lo importante es la vigencia de la Constitución, y yo creo que ahí la defensa de la Constitución y su vigencia, y lo digo obviamente desde un punto de vista personal, permea a toda la clase política y a todas las situaciones políticas que puedan existir. ¿Por qué? En el caso hipotético que venga a tener un gobierno, por ejemplo, ultraconservador, no puede generar un retroceso desde un punto de vista normativo jurídico, porque no tenemos que olvidar que en nuestro país, en la Constitución boliviana, en el artículo 13, tenemos diferentes características de los derechos humanos. Y una de las características de los derechos humanos es la progresividad, que bien conocemos que dentro de este carácter progresivo de los derechos también está el principio de no regresividad. Entonces, si yo fuese un fundamentalista que llegue al gobierno, sería muy, muy complicado, ya sea a través de una norma, ya a través de una política pública, generar elementos antiderechos. Tenemos, por ejemplo, ejemplos. Aquí está Germán, que tiene Iván Duque, que es una persona conservadora. Tenemos a Brasil con Jair Bolsonaro. Es decir, gobiernos que son conservadores, que son de ultraderecha, pero que tampoco ha existido, desde un punto de vista jurídico, vuelvo a repetir, que es lo que yo conozco, retrocesos importantes, porque en estos casos existe un paraguas llamado Constitución que protege todo eso. Tú has hecho mención de una forma muy interesante, Jonathan, del Consejo Ciudadano de Diversidades Sexuales. ¿Que por qué se da esto? No porque el alcalde de La Paz sea un gran defensor de nuestros derechos, sino porque el tema de la participación y el control social está en la Constitución. Es lo que hemos querido hacer, estamos haciendo aquí en Santa Cruz. Primero por las buenas, si se quiere, un poco recordándoles a las autoridades qué dice la Constitución, pero el día que ya no quieran y nosotros nos cansemos, pues vamos a ir a la justicia y poner una acción de cumplimiento para que se cumpla la ley. Entonces yo creo que hay que diferenciar mucho los discursos que son obviamente preocupantes, pero ya luego analizar realmente qué es lo que se puede hacer desde la política pública, y ahí vuelvo con mi idea anterior de que la responsabilidad del ejercicio de los derechos y el avance de los derechos no tenemos que esperar a las autoridades, sino tenemos que ser nosotras y nosotros quienes exijamos estos avances en el punto de vista del ejercicio de los derechos. Sí, quería también comentar, en el caso no solamente boliviano, lo estamos viendo como ustedes lo plantean, como lo dice Ricardo y Chantal, estamos mirando procesos muy fuertes de odio, pero que vienen de religiones, que es lo que dice, pero tanto odio, nos han decretado la muerte civil. Entonces, si bien es cierto, puede que no haya un retroceso, vamos a tener un estancamiento frente a los avances. Necesitamos muchas más cosas claras. En el caso de Bolivia, la ley de identidad de género es un avance, por supuesto, pero necesitamos muchísimos más temas normativos que seguramente se van ahora a
a quedar fríos, se van a quedar en el refrigerador, y tener claro que un tema es el tema jurídico, que es una herramienta excelente, que tenemos que seguir trabajando, que tenemos que seguir utilizando. ¿Quién nos defienda a nosotras y a nosotros, sino nosotras y nosotros? No vamos a esperar que alguien lo haga, así que tenemos que seguir en la lucha, pero el mundo político es ignorante. El mundo político no sabe de constitución, no sabe de leyes. Ellos conocen mucho más es el poder político, el poder de estar en ciertos cargos, y frente a eso muchas veces, por eso los discursos que están utilizando para quedar bien con el electorado y para seguirse manteniendo vigentes. Entonces, el poder político lo tenemos que permear también, en la derecha, en la izquierda y en el centro. No podemos esperar que solamente sea el poder político de la izquierda quien nos dé el espacio. No, hay que meterse en el poder político de la derecha, ¿cierto? Y hay personas de nuestras comunidades que son ultraderechistas. ¿Qué necesitamos? Que hagan la defensa interna con los grupos de derecha, pero no dejar el discurso. Tenemos que colocarlo en todas partes, en todas las formas. Y no solamente en el discurso jurídico, sino en el discurso político, y seguir trabajando las transformaciones sociales a través de los medios de comunicación, que tienen que ser unos importantes aliados para efectos de el cambio y transformación de los imaginarios. Cierro diciendo que en la medida en que logremos un cambio de imaginarios, vamos a hacer una reducción de derechos humanos y vamos a lograr una inclusión mucho más fuerte. Germán. Chantal, por favor. Y no solamente como me viene al recuerdo cuando las personas que tuvimos el privilegio de estar en la Asamblea Legislativa cuando se estaba tratando la ley de identidad de género, justamente había, y lo digo con nombre y apellido, esta diputada Mayda Paz, ella intervenía y en el tema del tratamiento de la ley con una Biblia en la mano, ¿no? Siendo que una legisladora tiene que tener en la mano la constitución política del Estado, pero esta diputada tenía la Biblia al momento de argumentar el por qué no se debe aprobar una ley de identidad de género. Era hasta ese extremo donde llegan estos sectores antiderechos fundamentalistas religiosos. Yo respeto mucho las religiones, yo soy católica, soy creyente, pero esa es otra situación. El de los derechos son otro tema, y recuerdo muy bien, y por eso me vino a la cabeza, ¿no? Que ella con la Biblia en la mano era donde argumentaba el por qué no se podía tener, que iba a venir un castigo y todo. Y fue justamente esta diputada la que accionó justamente la acción de inconstitucionalidad a la ley de identidad de género, ¿no? Que ha sido un golpe tan bajo a la población trans y al movimiento en sí, porque a partir de ahí se han seguido movilizando estos grupos fundamentalistas en donde se nos han quitado todo. No sé si se acuerdan cuando ya se había trabajado, por ejemplo, el proyecto, por ejemplo, para los crímenes de odio que estaba en el Código Penal que se abrogó. Fue una conquista más y un trabajo que lo hicimos. Y justamente estos sectores también presionaron, ¿no? Es terrible, pero es así. Por eso quería comentarles cómo esta diputada le estaba legislando con una Biblia en la mano. Es terrible. Gracias, Chantal. Es necesario recalcar la importancia de que ambas instituciones deben trabajar de manera separada, ¿no? Y no nos vamos a cansar de decir nunca que la Iglesia y el Estado son asuntos totalmente separados. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Ahora vamos a contar con la presencia de Gabriel Balcázar. Nuevamente te agradezco por haberme dado tu voto de confianza, por haberme permitido ser moderador de este conversatorio con grandes personajes. Él va a proceder a realizarles la entrega de certificados, si bien de manera no presencial, va a ser de manera virtual. Y él es Gabriel Balcázar, él es el director de Coordinación de Derechos Humanos de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en Bolivia. Jonathan, yo la verdad estoy muy agradecido tanto con vos como con todos los panelistas. La verdad que fue un panel diverso en todo sentido, y por parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Bolivia y la Coordinación de Derechos Humanos les estamos muy agradecidos. Por tanto, ahora les compartiré. Quiero hacerle la entrega primero a Chantal
de este certificado en reconocimiento y en agradecimiento por su participación. También a Germán, que ahora no lo puedo mover, pero a Germán también muchas gracias, a Ricardo y a Julio César, y en especial también a Jonathan, que ha sido el moderador y ha estado liderando. La verdad que eso era lo que yo quería, y la coordinación también, de que podamos comenzar con un tema que, si bien no lo llamaría tabú, sino un tema que se tiene que hablar siempre cuando se habla de derechos humanos. En Bolivia, si bien hemos visto, tenemos una extensa forma de leyes, pero también tenemos una brecha grande y tenemos que avanzar bastante. Entonces, de verdad que estoy muy agradecido y bueno, les dejo a Jonathan para que pueda hacer el cierre de este conversatorio. Muchas gracias, Gabriel, y nuevamente agradecer a cada uno de ustedes. Gracias, Chantal, gracias, Ricardo, gracias, Julio César, gracias, Germán. Gracias a todas las personas que nos han acompañado durante este Facebook Live. Lastimosamente, entendemos el contexto por el cual estamos pasando a nivel mundial. Entendemos de que es necesario en esta oportunidad de quedarnos y resguardarnos con nuestros seres queridos en nuestros hogares. Sabemos que este año en Bolivia, al igual que en muchos países alrededor del mundo, se ha cancelado la marcha reivindicatoria de los derechos de nuestra población. Sin embargo, es momento de tomar las redes y les invitamos a cada uno de ustedes de acompañarnos. Desde mi parte, muchas gracias nuevamente, Gabriel, por haberme considerado, y esperemos de que sea un buen paso para dar inicio a todos los webinars y conversatorios que se van a dar a través de esta página, ¿no? Más bien quedan todos invitados a seguir esta página, darle un like y pues, bueno, no sé si a alguno de ustedes les gustaría también despedirse de nuestros espectadores. Sí, muchas gracias a todos. Realmente para mí fue muy, muy rico, aprendí mucho de Ricardo. Tiene mucha argumentación y realmente es buenísimo. Sos un diamante en bruto, Ricardo, que tenemos que explotarte más. Y muchas gracias, Germán, por tu valiosísima experiencia. Creo que realmente a los años que te conozco siempre me das mucha sabiduría, ¿no? Y pues con Chantal, para mí es una de las magníficas mujeres que conozco. Siempre que estamos en estas mesas aprendo muchísimo de ella. Y agradecerte a vos, Yoko, y a los jóvenes por permitirnos participar en este espacio, ¿no? Ustedes los jóvenes tienen la nueva posta, como pusiste en tu Facebook, y creo que esta posta queda en ustedes ahora, ¿no? Muchas gracias, compañero. Sí, igualmente quiero agradecer la invitación, el honor que me hacen de seguir compartiendo un país tan maravilloso como Bolivia y personas que están haciendo cosas maravillosas. Gracias por lo que ustedes hacen, gracias por lo que ustedes dicen, gracias por ser un referente mundial y bueno, gracias a Red de Jóvenes y a Gabriel que nos permitió este espacio de reflexión. Yo siempre he creído que respeto a las personas, pero debate a las ideas, y el debate de las ideas, aún con nuestros mejores o peores contradictores, son importantes. Sí, igualmente yo agradecido por la invitación, por compartir con grandes amigos, con Germán, con Gabriel, contigo, Jonathan. Creo que son elementos importantes. Y bueno, a todas y a todos sintámonos orgullosas y orgullosos. Es nuestro mes. Todos los días tenemos por qué sentirnos orgullosos. Y bueno, un abrazo a la distancia a cada una y a cada uno. Sí, no, yo solamente agradecer por el espacio a la red de jóvenes, bueno, es de jóvenes, pero obviamente este espacio después de invitar a que se involucren más compañeras trans jóvenes. Muy agradecida por el certificado, muy agradecida a volver a ver a Germán, que nos dio unas masterclass, me acuerdo, en Sucre. Creo que estos espacios, por más que estemos en un encierro, justamente hay que aprovecharlos para hacer estos tejidos, ¿no? Estos tejidos y tejer y fortalecernos justamente, ¿no? Desde el activismo, desde una mirada jurídica, desde todos los profesionales, por justamente va a ser la única manera en que vamos a poder seguir avanzando adelante, ¿no?
¿no? Sin egos, sin protagonismos, y vamos adelante, vamos por todos los derechos, vamos por más, y aquí estamos ahora a festejar que existimos y que estamos en un lugar de privilegio donde podemos gritar y podemos interpelar. Lastimosamente, justamente, hasta este espacio en donde estamos es un privilegio, porque muchas hermanas trans tal vez no tienen ni siquiera el recurso en este momento para cargarse una tarjeta y estar en este espacio de un webinar. Toda mi solidaridad para mis compañeros, mis compañeras de la población LGBT que incluso en esta pandemia no pueden contar con estos recursos. Entonces, muy agradecida y vamos por todo. Ya como les dije, ya nos quitaron todo, ya no pueden quitarnos más nada. Entonces, vamos sin miedo. Los miedos hay que dejarlo en el closet. En el closet hay que dejar el miedo. Tenemos nosotros que estar afuera. Muchas gracias nuevamente. Gracias y bueno, hasta otra oportunidad y gracias por acompañarnos nuevamente.